Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rosa Vera y esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. No hace mucho me tocó participar en un encuentro que cogía un grupo muy diverso de personas que trabajamos, me incluyo, en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Digo muy diverso porque en realidad era un grupo que estaba conformado por antropólogos, sociólogos, historiadores, abogados. No quiero dejar a ninguno de lado, pero no lo puedo porque de verdad eran psicólogos, era un grupo grande, muy, muy bonito, ¿no? De gente que de verdad trabajó durante esos años en que estuvo funcionando la CBR de manera ardua, ¿no? Fue todo un trabajo de aprendizaje y este espacio de celebración, de cierta manera, de esos 20 años de entrega del informe final, fue un espacio también de reencuentro, un espacio, en realidad, lo de celebración, dado los tiempos, es medio complicado decirlo, pero fue un espacio bonito en donde volvimos a compartir un poco experiencias de nuestro trabajo, anécdotas. Fue un espacio que de alguna manera creo que lo necesitábamos, dado los tiempos, para recargar también energías, nutrirnos de esperanza para lo que hoy día nos toca enfrentar nuevamente en este país, ¿no? Y bueno, este espacio me ha permitido nuevamente reconectar con algunas personas que estuvieron vinculadas a este trabajo arduo en la Comisión de la Verdad. Y entre estas personas está Rosalía Stork Salazar, quien nos acompaña hoy. Rosalía es abogada, especialista en derechos humanos, equidad de género, gestión y resolución de conflictos sociales y medioambientales, conciliadora extrajudicial, con experiencia en gestión pública y gubernamental, con maestría en gestión de desarrollo social. Fue coordinadora regional de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sede nororiental. Fue vicegobernadora regional de Huánuco. Actualmente es coordinadora regional de la Dirección General de Búsquedas de Personas Desaparecidas, sede Huánuco. Cuando hablo de la región nororiental, según la CBR, bueno, dentro del trabajo de la CBR, esta estaba compuesta por los departamentos de Huánuco, San Martín, Ucayali, principalmente las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo. Y bueno, también estaba conformado por el departamento de Loreto. Ha sido una región donde el conflicto armado duró por más tiempo y se cruzó con otra fuente de violencia y corrupción, como es el narcotráfico. Estamos hablando de una situación, de una región en realidad bastante compleja, donde la violencia tiene dinámicas distintas, obviamente, a otras, como hemos estado viendo lo que sucedió en Puno. No hace poco estuvimos hablando con una persona que también tuvo a cargo una coordinación, Edgardo. Bueno, estuvimos también con José Coronel, entonces creo que eso a quien nos escucha los podría invitar a revisar esas anteriores entrevistas, conversaciones con estas personas, ¿no? Pero antes de ir al trabajo, a hablar concretamente de la CBR, Rosalía, ¿no? Porque creo que si hay una cosa que muchos tenemos en común y vimos a lo largo de ese encuentro del que participaste también, es que la CBR marcó una suerte de un antes y después, ¿no? Para nosotros como profesionales. Pero antes de ir nuevamente, como digo, por esa ruta, quiero un poco saber más de tu ruta personal, ¿no? ¿Cómo fue tu vida en Huánuco? ¿Dónde naciste, no? Si eres de Huánuco, entonces cuéntame un poquito allí cómo es esa historia. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por esta conversa. Es importante que no nos olvidemos de lo que vivimos los peruanos por más de 20 años, esa violencia cruenta que dejó pues afectado en todos los aspectos a los peruanos y mucho más a los que estuvimos en las zonas donde hubo mayor presencia de violencia en el país. Yo nací en el distrito de Monzón, que pertenece a la provincia de Guamalíes, está dentro del departamento de Huánuco y tiene mayor conexión con Tingo María. Mi infancia la pasé en Tingo María y en Aucayacu.
En Aucayacu estudié la secundaria y terminando la secundaria, pues me fui a la universidad, a la ciudad de Huánuco, a la Universidad Emilio Valdizán. Justo cuando ya estábamos terminando la secundaria, empezó el proceso de violencia en la zona del Huallaga y una de ellas pues es Aucayacu. Allí realmente ¿no? Hay mucha historia que contar, aún hay historia que rescatar. Eso es lo que hice ¿no? Dentro de mi etapa de Rosalía, estudiante. sí, Sí, disculpa que te interrumpa porque me dices que estabas en secundaria cuando inicia el periodo del conflicto armado en la zona, ¿no? ¿Estabas terminando el colegio? ¿Es así así? es. Ah, perdón, Sí, ya, pensé estaba haber... terminando el colegio, pero la violencia en la zona, bueno, Sendero empezó a operar en la zona desde el año 82, empezó a Ok. organizarse en la zona rural, organizarse a la gente, a las comunidades y también a cometer ya, ¿no? Actos, acciones violentas en agravio de los campesinos en la zona. Se escuchaba que habían asesinado a personas en alguna zona rural, ¿no? Algún campesino. Se escuchaban comentarios, rumores. Ya la gente empezó a desplazarse desde el año 82, pero el año 83 fue un poco más fuerte. Ya intentaron asesinar a uno de los regidores y al inicio del año 84, iniciaron las acciones armadas mucho más fuertes y violentas que hemos vivido allá en la zona del Huallaga, ¿no? Los ciudadanos de allá. Y yo me vine a Huánuco, estoy hablando en este momento desde Huánuco, a estudiar y regresaba esporádicamente a la zona y obviamente me enteraba de hechos cruentos de violencia, de tomas de la ciudad, de asesinatos a ciudadanos conocidos y es más, en la ruta, en el trayecto de la carretera de Tingo María hacia Ucayacu, encontrábamos cadáveres en las pistas, maniatados, con algunos carteles de por qué había sido asesinado. Y también se daban las salidas de los senderistas hacia la carretera para paralizar el transporte, bajar a los ciudadanos que viajaban ¿no? en vehículos, transporte público, privado, para reunirlos y luego elegir o escoger o identificar a quienes los buscaban para ejecutarlos. No tuve la mala suerte, gracias a Dios, de encontrarme con esa situación o en esa situación ¿no? de reuniones que se daban en la carretera, menos mal. Siempre pasaba o antes o después. ¿Y tus Entonces, padres, Rosalía, en qué trabajaban ellos durante ese tiempo? mi padre fue agricultor, él falleció cuando yo tenía apenas 7 años. Mm. Yo viví solo con mi madre y mis dos hermanos en Aucayacu. Mi madre salió de Monzón cuando murió mi padre y nosotros ya por temas de estudios permanecimos en Tingo María y como también había colegio en Aucayacu, mi madre nos llevó hacia allá porque se Mm. estableció allí también dedicándose al comercio. Entonces mi madre vivió hasta el año 96 en Aucayacu. Entonces, ella ha vivido de manera directa la violencia, ¿no? Porque también asesinaron a un familiar mío que es el hermano de mi mamá y era un año menor que yo, con quien yo crecí como si fuéramos hermanos y fue asesinado por Sendero Luminoso. Y bueno, y otros hechos de violencia, ¿no? Nosotros también hemos sido afectados de manera directa con el despojo del terreno agrícola que tuvo mi madre en Aucayacu porque ella no podía, prácticamente no participaba de las reuniones que convocaban en ese lugar donde estaba nuestro terreno agrícola. Ya mi mamá prácticamente dejó a merced de los trabajadores y querían que los mismos dueños asistan a las reuniones que convocaba las organizaciones de Sendero Luminoso o las bases organizadas por Sendero Luminoso y mi madre no podía asistir o no, realmente ella ponía resistencia, no asistía bueno, por múltiples razones, ¿no? Ella estaba en la ciudad y no quería prácticamente asistir, pero ella siempre se disculpaba que no tiene tiempo para asistir. Y al final la sanción fue quitarle el terreno. Le quitaron ¿no? el terreno y mi mamá se quedó solamente con un pequeño negocio que tenía ahí con el cual nos solventó los estudios básicamente a mí.
Entonces, durante todos esos años de estudios, realmente se ha vivido una violencia muy fuerte. Cuando yo terminé la universidad, Estudiaste, ya el perdón, año derecho, 20, ¿no? estudié Derecho en la Universidad Emilio Valdizán. Ajá. Cuando regresé ya a mi zona, porque mi madre se enfermó y tuve que asumir algunas responsabilidades, porque como no teníamos padre, eh, Ujú. mi hermano, que era menor que yo, estaba aún estudiando en la universidad, y tuve una hermana de otro papá que tampoco, también no tenía papá porque falleció su papá. Me hice cargo de ellos para que puedan continuar estudiando, al igual que una abuelita, ¿no? Mi abuela materna, que ya no podía trabajar, valerse por sí sola, de quien también me hice cargo, pero ¿no? En esa cotidianidad ¿no? de estar en Aucayacu, vi muchos actos de violencia, no solamente de grupos armados como Sendero Luminoso, sino también de parte del Estado, quien estuvo ahí en representación del Estado con las acciones contra subversiva era el ejército peruano, y eran ellos los que eh, empezaron con graves violaciones a los derechos humanos. Yo estuve ahí cuando se dio el operativo Aries, cuando se dio el operativo Cuchara. Vi realmente cómo volaban los helicópteros que parecían lagartos y lanzaban llamas, ¿no? Se veía a lo lejos, porque Caucayaco es plano, no tiene muchos cerros como para no visualizarlos. Sí tiene cerros por el lado derecho, pero hacia el lado izquierdo no se distinguen los cerros, pero sí veíamos volar helicópteros y era un éxodo de la gente por refugiarse salía de las chacras para poder protegerse en la ciudad, y veíamos cómo los helicópteros lanzaban llamas. Entonces, sí era bastante preocupante. Hubo una violencia muy, muy fuerte cuando ya en los años, desde el año 84 se agudizó la situación de violencia ya hasta el año 95. Fue muy fuerte, de ahí sí ha ido bajando, pero no ha cesado. No han cesado las acciones de violencia por parte de Sendero y también por parte de las Fuerzas Armadas eh, en el supuesto, que por el supuesto de tener una política de lucha contra subversiva, pues atentaban contra los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? En general allá en la zona. El año 93 entré como apoyo a trabajar como secretaria inicialmente a trabajar al juzgado de paz que tenía la nomenclatura de juzgado de paz no letrado, pero como el juez era abogado, entonces ya no era no letrado, simplemente juzgado de paz. Desde ese juzgado realmente hemos podido rescatar a mucha gente que era víctima de detención arbitraria, y a veces algunos nosotros no los podíamos rescatar, casi en la mayoría era imposible poder rescatarlos porque los desaparecían y negaban haberlos detenido. Entonces, ¿y con quiénes lo hacíamos? Con la iglesia, con los sacerdotes de la iglesia que pertenecían a la congregación Los Oblatos de María Inmaculada y estaban en la parroquia Jesús Salvador de Aucayacu. Incluso el padre, en son de reclamo, había una cruz ahí en la puerta de la iglesia, una cruz de madera muy grande, donde con cartulina escribía los nombres de las personas que habían sido detenidas y desaparecidas, con un título en la parte alta que decía ¿dónde están? Y por ahí pasaba el ejército, porque a 2 cuadras quedaba la base del ejército que ellos habían elegido al ex local del proyecto especial Alto Guayaga. Allí se instalaron ¿no? todo el batallón del ejército que estaban en la zona. Entonces, los sacerdotes y las monjas que pertenecían a la congregación, las dominicas de la presentación, con ellos íbamos al cuartel de Aucayacu a poder ver qué pasó con la persona detenida, ¿no? En algunos casos les daban libertad y en otros no, en la mayoría no, porque negaban haberlos detenido y porque se los habían llevado a otras bases
a Tingo María, se los llevaban a las bases que estaban en Madre Mía, que estaban en Tocacha, así los distribuían como para no poder rescatarlos. Y fue un trabajo bastante arduo que hicimos ahí con la iglesia, abogando por las personas que inocentemente eran detenidas, acusados de terrorismo, porque empezaron los arrepentimientos masivos el año 94, perdón, y allí obligaban a todos los campesinos que han vivido, que seguían viviendo en las zonas, en sus terrenos agrícolas, en las chacras, a arrepentirse porque supuestamente toda la zona estaba organizada. Y al tener ese concepto, esa idea ya de que estaban organizados, era obligatorio que todos los que tenían chacras, que todos los que tenían, ¿no?, actividades agrícolas, se arrepintieran, presenten su arrepentimiento ante la base del ejército. Volaban helicópteros lanzando comunicados para que todos se arrepintieran. Todos los que vivían en la zona finalmente tenían la obligación de arrepentirse porque la zona en sí estaba bajo la premisa de ellos, estaba organizada. Entonces, los que se arrepentían, algunos pues eran senderistas, empezaban a acusar a otras personas, a los comerciantes, sobre todo a quienes ellos, estando en Sendero Luminoso, habían exigido cupos, ¿no? Habían exigido colaboración, entre comillas, para solventarse o para sostenerse como grupo armado. Entonces, era imposible que un comerciante se pueda negar a dar una colaboración a Sendero, pues sin estar armados, ¿no? Entonces, cuando se dieron estos procesos de arrepentimiento, empezaron a tildar a muchos ciudadanos, a acusar, ¿no?, a los ciudadanos de Aucayacu como terroristas, como colaboradores terroristas. Empezaban a detenerlos del ejército. También ahí se daban actos de corrupción, porque los que tenían dinero pagaban y salían, pero bajo el supuesto de haberse arrepentido. Entonces sí ha salido, pero se arrepintió. Entonces era una situación, ¿no?, bien difícil de poder entender, porque ellos nunca habían sido subversivos, habían colaborado porque los subversivos se lo exigieron, ¿no?, les obligaron, pero lo tomaban como colaboradores voluntarios. Entonces, pero ahí habían algunos que no tenían dinero para pagar, ellos eran desaparecidos. Entonces es ahí donde nosotros, sus familiares, acudían hacia el juzgado, y el juez me ordenaba a mí para yo ir con los de la iglesia y poder rescatarlos. Entonces, y de ahí cuando también empezaron ya a perseguir a los cabecillas senderistas, algunos venían al juzgado a pedir que los acompañemos para que no los desaparezcan, ¿no? Porque ellos querían arrepentirse y entregar armamentos, municiones, ¿no?, todo lo que tenían ahí, dinamitas. Querían entregar al ejército y tener la garantía de que el ejército no los desaparezca. Entonces, lo único que teníamos que hacer es yo buscar a los sacerdotes, a las religiosas, para que me acompañen, y nos pedían que vayamos a la zona donde estaban su arsenal de armamentos para que los acompañemos con todo eso hasta el ejército. Era verdad un riesgo. Si no lo hacíamos, si no los acompañábamos, igual nos podrían matar, ¿no? Entonces estábamos entre la espada y la pared, no podíamos negarnos. Sobre todo nosotros como juzgados. Bueno, el juez me mandaba a mí a hacer el levantamiento de cadáveres, cuando traían con los botes, al encontrar, ¿no?, los cadáveres de sus familiares, los traían hasta el puerto y pedían que por favor hagamos el levantamiento nosotros. Y a mí me ordenaba el juez hacerlo, ¿no? Él no lo hacía. Entonces, al tener ¿no?, esa orden, ya, bueno, los antecedentes también de haber sacado a los demás ciudadanos que no tenían nada que ver con Sendero, y al darse estos arrepentimientos y al tener ahí a los senderistas a quienes estaban buscando, la verdad era muy difícil, ¿no? Teníamos mucho temor, sobre todo yo y también los sacerdotes y las religiosas, pero nos teníamos que arriesgar porque decía, al final, si no los acompañamos, igual podemos ser víctimas.
y si los acompañamos también, porque el hecho de que nos lleven hasta el lugar donde estaba el arsenal de armas ya era un riesgo inminente, pero lo teníamos que hacer. Íbamos, no sé, con una camioneta o con trimóviles, los familiares nos llevaban hasta donde estaban los senderistas, los cabecillas, y allí llegábamos nosotros, obviamente salían, ellos nos saludaban y decían que querían arrepentirse, pero que nosotros les garanticemos que no les iban a desaparecer, que no les iba a pasar nada. Entonces, al ocurrir eso, ya, ¿no? Al decirles que nosotros les podemos sí llevar hasta la base del ejército, hacerle firmar un acta ¿no? Detallando en las condiciones en las que estábamos entregándolos para que no les pase nada. Eso es lo único que podemos decir. De ahí a que no los desaparezcan, de a que los torturen o no sé qué otras acciones puedan tomar contra ellos, nosotros no podíamos ofrecerles eso. Teníamos que ser sinceros, ¿no? En decirles, mira, les vamos a acompañar y esto es nuestro papel, ¿no? Si les vamos a hacer firmar un acta al ejército que les estamos entregando a ustedes, también haciendo un listado de todo el armamento que están ustedes presentando para que conste, ¿no? En documentos que sí, ustedes se han arrepentido y el ejército los está recibiendo como tal. Y eso es lo que hacíamos, los llevábamos, allí los presentábamos con el operativo que tenían, ya adentro seguramente ellos se identificaban con su nombre verdadero dentro del ejército, ¿no? El jefe de la base los recibía y nos recibía a todos nosotros. Yo personalmente hacía el acta, el estado de salud con el cual ellos estaban ingresando ahí, y también un inventario de todo el armamento que estaban entregando. Entregaban fusiles largos, ¿no? De largo alcance, que lo llamaban AKM, municiones, granadas y dinamitas y otros, ¿no? Y otros armamentos, ¿no? Que no puedo detallar los nombres, pistolas. Hacíamos la relación de todo lo que el individuo estaba entregando. Esas actas las dejé en el juzgado de paz, ¿no? Eso formaban parte de los legajos del juzgado de paz. Y fue así que se arrepintieron varios y se enrolaron muchos de ellos al ejército y empezaron también a cometer abusos desde el ejército, a detener personas que se habían negado en algún momento de repente a colaborar o que tenían alguna rencilla con algún familiar o algún amigo, por alguna antipatía que tenían. De verdad que ya se convirtió en otra cosa. Entonces, wow. Bueno, sí, pues, el año 96 fui regidor, eso fue entre el año 94 y 95, cuando estaba vigente la ley del arrepentimiento. El año 96 fui elegida regidora porque formé parte de la lista del alcalde extinto ya ahora, de aquel entonces, para las elecciones. Estuve en la lista como segunda regidora y fuimos elegidos. Fui regidora hasta el año 98. ¿y era fácil hacer política, Rosalía, en esas épocas? Porque me imagino que eran épocas, por eso eran sumamente convulsionadas. Tú ya tenías todo un trabajo previo, digamos, como mencionas, en donde tu vida estaba puesta en riesgo y tenías que ir con monjas y sacerdotes, ¿no? Y era con un poco de temor porque tampoco tenías otra persona a quien delegar, ¿no? Entonces, me imagino que habrás hecho un grupo, digamos, un pequeño stock de enemigos, ¿no? O sea, de personas que de alguna manera no te veían tan bien dentro de las mismas fuerzas del orden, ¿no? No, de verdad que ellos no me veían bien, ¿no? Los del ejército ni los de la policía, porque igualmente cuando la policía empezó a cometer abusos, también empezamos a denunciarlo. Yo personalmente, como yo ya me había graduado el año 95, yo ya tenía el título, porque yo me demoré en sacar el título por diferentes razones, sobre todo por temas económicos. En el 95 me gradué y es ahí donde empecé a ejercer ya la defensa, el 96, juntamente con el ejercicio del cargo, ¿no? De regidora, porque como regidora solo podíamos reunirnos una hora o dos, una mañana o una tarde, ¿no? O de repente un día de la semana. Pero el resto yo normal continuaba con el ejercicio de mis funciones. Y ahí sí hice muchas denuncias contra la policía, contra el ejército,
porque ya había disminuido ya la intensidad, ¿no? Hasta el año 95 más o menos fue fuerte, hasta Ujú, que se dieron los arrepentimientos que te estoy mencionando. ujú, ujú. Y sí, ya era menos, no era fácil. Mira, la situación más riesgosa era lo que te estoy mencionando, ¿no? El entregar Claro. terroristas que querían que los Y acompañemos armamento, y armamentos, ¿no? Entonces nos claro. podrían haber desaparecido ahí nomás cuando íbamos supuestamente a acompañarlos o a buscarlos o a ayudarles ¿no? a que no les pase nada. Entonces ya era un riesgo, sinceramente, ¿no? Nos confesábamos antes de ir porque estábamos en la iglesia, no nos quedaba otra alternativa. Este, y de verdad, entonces no era fácil hacer política, era un riesgo, Eso. pero allí, ¿no? No sé, de repente, porque era bien joven aquel entonces, no tenía tanto temor o pues no sé, ya había aprendido a sortear los riesgos, los ¿Y era, peligros. y era con alguna agrupación regional, política regional? ¿Con quién fue, digamos, Era, con qué lista fuiste? era una organización regional, de carácter regional, no recuerdo bien cómo se llamaba, solamente nos identificaban con el número 5. Ajá, ajá. Así los que tenían que votar tenían que escribir el número 5. Porque tengo una foto ahí con una ficha en mi casa que decía 5. Yo decía, este es el número con el cual nos tenían que identificar y votaban, escribían el número 5, ¿no? Los que votaban. No me acuerdo el nombre de la organización, de la agrupación, pero no era ninguna agrupación o política nacional, era regional Ya. que se había formado. Entonces, sí, desde ese espacio de, ¿no? Estando ahí como regidora, también, podía conocer el trabajo de los militares. Algunos pues venían con esa idea de querer ser los jefes político-militares. En realidad tenían esa nomenclatura, ¿no? Jefe político-militar del lugar donde estaban. Entonces el alcalde se tenía que someter a las disposiciones del ejército. Mm. Hubo un militar, recuerdo, que fue con la idea de organizar a toda la población como ronderos o como comités de autodefensa, incluso a nosotros, a la municipalidad y a toda la población por barrios a organizarse como comités de autodefensa y a utilizar armas para defendernos supuestamente contra Sendero Luminoso. Es una locura. Yo lo denuncié, ¿no? Hay grabaciones incluso de mi intervención en una reunión que hubo. Toda la gente de la margen izquierda, la margen derecha, vino a buscarme, a decir, por favor, defiéndanos, porque sabían que yo era la única que podía este, asumir, ¿no? Defenderlos o decir algo contra las disposiciones del ejército, porque el alcalde y los demás regidores de verdad que tenían miedo y no decían nada, simple y llanamente estaban horrorizados, pero no les quedaba otra cosa que acatar. Yo le dije al alcalde, ¿no? Y a los regidores, señores, esto no puede continuar. Nosotros no podemos organizarnos como comité de autodefensa. Nosotros somos autoridades y la población igual quiere paz. La población no puede agarrar armas y poder enfrentarse a Sendero Luminoso. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, yo de verdad me contacté con un del Canal 4, con un periodista que era que representaba el Canal 4 en Tingo María, y también, creo, no recuerdo, no sé qué otros canales, Canal 2 creo que fue, o Canal N, que fueron el día en que el militar nos convocó a todos en la municipalidad y a todas las autoridades y dirigentes de la margen izquierda para supuestamente darnos ya la orden y organizarnos y tomar las armas para enfrentar a Sendero Luminoso. Wow. Entonces, yo sí me paré, ¿no? Y como vi allá la prensa, Mm. yo me sentía ya más protegida, ¿no? Entonces sí levanté la voz y dije que eso no puede darse y no lo voy a permitir y que lo voy a denunciar al militar, y lo denuncié. Y Wow. salió por los medios de comunicación, ¿no? Esa reunión y mi intervención en el que hice un sustento del por qué él no podría obligarnos a organizarnos. Nosotros no teníamos ninguna obligación a tomar las armas, queremos la paz. Y ahí nomás los demás campesinos, los dirigentes, ¿no? De los caseríos se pararon y me respaldaron y dijeron que lo que yo estaba diciendo era
la voz de ellos, lo que ellos habían expresado y lo que no estaban de acuerdo, a que los organicen como comités de autodefensa. Lo que ellos querían era trabajo, querían organizarse como agricultores para tener mayor apoyo y no tener que estar sometidos de repente a actos de violencia, enfrentándose entre peruanos. En realidad hubo un respaldo de los dirigentes ahí que dijeron que lo que yo había dicho es totalmente cierto y es lo que ellos me habían pedido que lo diga, ¿no? Entonces, fue una reunión bien tirante en el que el militar se alteró y no sabía qué decir. De verdad pero como estaba la prensa ahí, se controlaba. Claro, fue un momento oportuno. Entonces, sí, yo lo denuncié y al cabo, creo que de 3 días, lo cambiaron al militar ese. Yo estaba como regidora, entonces yo dije, yo levanto la voz como autoridad aquí. No puede usted venir a obligar a la población a armarse, a organizarse de esta manera. Entonces sí fue bastante fructífero, ¿no? Los periodistas difundieron eso a nivel nacional incluso. Hay una grabación en la que me mandaron, no sé si aún lo tengo eso, pero sí fue una de las acciones muy fuertes que tuvimos ahí, ¿no? De connotación nacional. Y Sí, estuviste ejerciendo este cargo, digamos, desde el 96 al 98. sí, 3 años, ¿Y del qué pasó 96 y qué pasó en el 98? Porque no es un cargo de 3 años, ¿no? Es un poco más. 3 años, ¿Tres 96, años? 97, Ok. 98. Era Ah, 3 años en aquel entonces, ahora es 4. claro. Ah, bueno. Entonces ahí terminó tu periodo y sigues allí porque tú en 98. algún, perdón, Ujú. porque yo tengo entendido que tú también en algún momento estabas vinculada a una organización, una ONG de derechos humanos local, si no me equivoco. Sí, sí, el año 90 si mal no recuerdo, el 92, sí, el año 92 fundamos aquí en Huánuco con un grupo de jóvenes también, ¿no? Entusiastas, el grupo, la Asociación Jurídica Pro Derechos Humanos, Pro Dignidad Humana, perdón, que era AJUPROT. Entonces, cuando yo ya me fui a Ucayacu, desde el año 98, cuando ya terminé, desde el 97 empezamos a gestar un organismo de derechos humanos en la zona porque sí vimos que era necesario tener ahí un organismo de respaldo, porque yo estaba participando como activista y también como integrante de AJUPROT, estaba participando en la Coordinadora de Derechos Humanos desde el año 92. Entonces, sí, yo mandaba informes sobre lo que estaba pasando en los operativos Aries, en el operativo Cuchara, e incluso fueron los de la comisión del Congreso, la última vez que hubo el operativo Aries, el año 94. El año 94 fueron una comisión del Congreso y suspendieron las matanzas que se estaban dando a la margen izquierda. La verdad que mataban hasta los animales que encontraban en su trayecto. Era una matanza, pero así, desenfrenada, con todos los campesinos que había en la zona. Y ahora nosotros estando ahora en la dirección de búsqueda, estamos encontrando muchas fosas masivas o sitios de entierro colectivos, producto de esas masacres que hubo en ese tiempo, ¿no? Entonces sí se cortó el año 90 y no recuerdo si fue el 90, sí, fue el año 94, ahorita que me acuerdo, fueron varios congresistas ¿no? del Congreso, impidieron a que suspendieron sinceramente el operativo que se estaba dando en la zona del Guayaga. Fue terrible. Entonces, con eso se suspendió. Sí, yo mandé una carta y una reunión de la coordinadora, incluso expuse todo lo que estaba pasando aquí en el Guayaga. Entonces, a través de la coordinadora se hizo esa intervención y se pidió que el Congreso interviniera ahí en la zona para evitar, ¿no?, que se sigan dando más muertes y éxodos. Ya ahí a tu vinculación a través del 92 que me dices con AJUPROT, que ya se vincularon ustedes con un trabajo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Así es. Entonces, sí. pero tú también tú también formaste parte, creo que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Alto Guayaga. ¿Eso fue Sí, previo o fue nosotros, después?
fue después, en realidad el año 96 empezamos a gestar con el párroco de la parroquia que te estoy mencionando, con Ujú. quienes este, eh, ayudamos mucho ahí en la zona, ¿no? Como ya te describí. Comenzamos a gestar una organización de derechos humanos para que podamos tener una institución a través del cual poder actuar, ¿no? En casos de violaciones de derechos humanos. Desde el 96 empezamos, el 97, el 98 ya nos constituimos formalmente y nos incorporamos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es la Comisión de Derechos Humanos Alto Guayaga, con la sigla CODA. Yo he sido presidente como fundadora y los integrantes, según el acta, también están el párroco, está una de las religiosas en representación de las religiosas y ciudadanos, ¿no? Algunos, un profesor que se sumó a la organización, ¿no? Y otra colega que era bachiller en Derecho y con quien también hemos defendido derechos humanos en la zona, Claudia Vega. Ok. Poquísimos en realidad. Desde entonces yo fui presidenta de la organización, ¿no? De la Comisión de Derechos Humanos Alto Guayaga hasta el año 2001 en el que comenzamos en la Comisión de la Verdad a trabajar. Entonces desde el año 99, 98, 99 estuvimos luchando por la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Entonces habían acciones de incidencia, ¿Cómo te enteras tú? manifestaciones, porque yo estaba participando de las reuniones que hacía Ah, la ok. Coordinadora de Derechos Humanos. Sí nos capacitaban, ¿no? En temas de derechos Ahí humanos. te enteras de que estaba, digamos, estaba tratando de sacar adelante esta comisión, Sí, la CBR. uno de los temas de agenda de la Coordinadora de Derechos Humanos era hacer incidencia para Ujú. la instalación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y nosotros éramos parte, ¿no? de la coordinadora. Y nuestro trabajo era pues permanente, ¿no? Para exigir al Estado la creación de una Comisión de la Verdad en nuestro país, para poder investigar todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que se hizo con la comisión. Y así fue. El año 2001 se crea la Comisión de la Verdad Ujú. con Valentín Paniagua, ¿no? Entonces fue realmente un éxito para nosotros, una, un momento muy emocionante el hecho de que el presidente Paniagua había creado la Comisión de la Verdad y luego ratificado por el presidente electo, que era Simbólico, Toledo. ¿no? Sí, bastante emocionante, muy importante, un hecho muy histórico en el país, ¿no? Que Salía, por lo que yo veo, sí, esta suerte, digamos, de vinculación inicial con la CBR es a través de los organismos de derechos humanos con los que tú ya estabas vinculada, ¿no? así Entonces, es. pero antes, digamos, de la instauración de la CBR se da pues esta caída del régimen de Fujimori, ¿no? Así es. ¿En dónde estás tú allí en ese momento? ¿En qué zona? ¿En Lima? ¿En Huánuco? Estuve en Aucayacu. Ah, Estuve en Aucayacu y de ahí fuimos a la Marcha de los Cuatro Suyos, también acompañando a los ciudadanos que fueron wow. a participar a la marcha. En Lima, ¿no? Estuvimos ahí en el tumulto, sí, también atravesamos situaciones de riesgo ahí como coordinadora, defendiendo a los ciudadanos que eran detenidos, ¿no? Ujú. Por los agentes del Estado en aquel momento. Sí, participamos activamente, Claudia Vega y yo, en esa marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Como coordinadora de derechos humanos y también acompañando a los ciudadanos, garantizando de que los carros que trasladaban a los ciudadanos para participar en esa marcha puedan llegar. Sí, sí llegamos, ¿no? Con algunos contratiempos, pero logramos llegar a esa marcha. Y cuando renunció Alberto Fujimori, yo estaba en Aucayacu, Mm. y sí estaba en Aucayacu todavía, ¿no? Trabajando ahí, defendiendo a los ciudadanos que todavía seguían siendo víctimas de violaciones a derechos humanos allá, ¿no? Porque la violencia en la zona del Guayaga se ha extendido hasta el año 2012. Mm. Como había acciones subversivas, también había acciones contrasubversivas, pero las víctimas, pues, en su mayoría eran ciudadanos que vivían en la zona y que nada tenían que ver. Entonces se seguían dando las graves violaciones a los derechos humanos que durante los años 80 y 90 se dio. Por eso es que
ya estando más libre, ya no, incluso estando ya como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, yo tenía una herramienta con el cual poder defender a esos ciudadanos que eran víctimas, ¿no? Sí, se ha ejercido. Entonces, el año 99, si mal no recuerdo, yo fui víctima de amenaza de parte de la policía, que me querían detener acusándome de terrorista. Wow. Sí, un policía que veía mi trabajo y no sé por qué razones le habría caído en gracia. Pero sí, yo me enfrenté ahí con el jefe de la base que había, no de la base, de la comisaría que había sido destacado recientemente. Y venían ya con indicaciones de quién era yo, ¿no? Y cuando el tipo me vio, obviamente que no me recibió bien. Me empezó a increpar, a decirme que allí él tenía un mapeado quiénes eran terroristas, quiénes defendían terroristas, o sea, empezó ¿no? a decirme como que yo era defensora de terroristas. Wow. Y que con él todos estos iban a ser algo así, investigados, que van a caer, así decía, ¿no? Conmigo van a caer todos estos terroristas y los defensores de terroristas también. Bueno, creo Sí, que ¿no? incluirían si si ellos están, digamos, de alguna manera sindicándote a ti como terrorista, tendrían también que incluir a todo el personal, digamos, de la diócesis, ¿no? Que te acompañaba en esta labor que hiciste, digamos, durante todos estos tiempos duros, ¿no? Sí, el año 99 ya como que ellos ya no tenían una presencia, los de la parroquia, los de la iglesia, ya no estaban participando muy activamente más que de las reuniones y de algunos acuerdos que tenían que tomar, porque más eran temas de carácter legal, Okay. ¿no? Solo para acciones de incidencia, de educación, porque hacíamos educación en derechos humanos, ¿no? Nos reuníamos con la gente y les explicábamos qué acciones eran, que constituían violaciones a derechos humanos y que acudan a nuestras oficinas si eran víctimas. Entonces, con el párroco íbamos a las comunidades y le explicábamos a la gente, ¿no? Que un policía no puede ir a cometer abusos, menos ningún tipo de violencia, qué actos constituían. La gente no estaba instruida, porque creía que porque eran policías o eran militares podrían hacer lo que quieran con ellos, ¿no? Entonces empezamos a educar a la gente. Ahí es donde ellos entraron en el tema educativo, yo veía el tema legal. Y es allí donde el policía andaba comentando, no sé, que yo voy a caer, que en cualquier momento él me va a detener y no sé qué más, ¿no? Entonces de eso me avisaban, me comentaban algunos. Pero un día vino un policía y yo tuve una discusión muy fuerte después de eso con el policía en donde me dijo que su apodo era Sangre. Entonces yo sí le contesté también, ¿no? A mí no me interesaba qué apodo tenía, porque los que tienen apodo pues son gente que anda en malas cosas y que los terroristas, ¿no? Sí, tienen apodos, tienen seudónimos, ¿no? Y yo no creo que él sea un terrorista más ahí. Entonces sí, tuvimos una discusión muy acalorada y el tipo me amenazó, no sabes con quién te has metido, me dijo, y por si acaso mi chapa es Sangre. Le dije, entiendo que usted me quiere matar, pero le digo, de esto tienen conocimiento otras instancias que si usted hace algo conmigo, igual tendrá ¿no? su sanción. O sea, no piense que las cosas se pueden quedar así. Se discutimos fuertemente, ya. Y entonces, al cabo, no sé, como 15 días, no recuerdo muy bien, habrá pasado 15 días o un mes, vino un policía raudamente, vestido de civil, y entró a mi oficina y me puso al tanto que en la noche el policía iba a entrar a mi casa por la parte posterior que estaba libre, ahí había un terreno libre, por ahí iba a poner la escalera, iba a subir a la azotea, colocarme una caja con granadas, con banderas subversivas y también había panfletos, ¿no? Volantes, propaganda subversiva. Me dijo, ya todo está listo, en la noche le van a
poner eso al techo y se lo van a detener a usted y se la van a llevar. Y me dijo, se están poniendo en contacto con algunos periodistas para que puedan hacer una conferencia de prensa de la detención, ¿no? A una defensora de terroristas. Uy. Entonces, le aviso, me dijo, usted es una persona muy correcta, yo he visto su trabajo, me dijo, no delate mi nombre, por favor, no delate porque conmigo pueden tomar venganza, Claro. represalia. Entonces yo le dije, no te preocupes. Me dijo, y van a llamar al fiscal ya en la tarde, me dijo, pues él vino en la mañana. Y dijo, esta terrorista me la va a pagar ahora, ¿no? Hoy en la noche la voy a detener. O sea, en la madrugada iban a entrar a mi casa, pero supuestamente, ¿no? Acusarme de terrorista con materiales que ellos mismos habían alistado y sembrarme. Ujú. Y que en la tarde iban a poner en conocimiento a la fiscalía para que la misma fiscalía venga y vea que sí, pues, ¿no? Efectivamente han encontrado material subversivo en mi casa, en la azotea. Iban a entrar por ahí porque la azotea estaba libre por el otro lado y había un techito apenas, ¿no? Que donde tendríamos ropa. Entonces seguramente por algún lado pensarían ponerlo, pero como me dijo, tome las acciones, váyase, no sé, váyase a otro sitio. El policía pues no sabía qué sugerencia más darme, ¿no? Solo me decía, Claro. váyase a otro lugar, no esté en la noche en su casa, va a pasar esto, y advierta a su familia. Y ya, muchas gracias, les no te preocupes. Yo en ese mismo momento llamé a la coordinadora de derechos humanos, ¿no? Y ellos me ayudaron, la coordinadora me ayudó, me puso al contacto, me pusieron en contacto con la Defensoría del Pueblo, el propio doctor Santisteban, que en aquel entonces era el defensor, Jorge Santisteban, me llamó y me dijo que no me iba a pasar nada, que él se va a encargar de darme la protección como defensoría, que se va a poner en contacto inmediatamente con los altos militares, los altos mandos militares, policiales y inmediatamente tomar en contacto también con el propio presidente. Pero la coordinadora difundió esto a nivel mundial, empezaron a llegar cartas, o sea, en ese mismo momento no, ya las cartas llegaron en días posteriores. Claro, sí vi la de Human Rights Watch. Ajá, ya. Yo ese día, por si acaso, me retiré, me fui y a mi familia le pedí que vayan a otras casas, en mi casa no había nadie. Pero como ya se dio esto durante el día, inmediatamente lo habían llamado al policía y le dijeron, ¿qué cosa estás queriendo hacer? No sé. Ya no hubo nada en la noche y dice que el tipo gritaba en la tarde como loco, como en el húmedo, porque yo tengo ahí una amiga que vive en el lugar, es el Proyecto Especial Alto Boyaga, donde también habían ciudadanos que son como pequeños departamentos, como bungalows donde vivían también ciudadanos que no eran del ejército. Entonces ella escuchó los gritos del policía que le gritaba a toda su gente, a todos los policías que formaban parte de la comisaría diciendo, ¿quién de ustedes me ha traicionado? ¿No? Y dice que gritaba como un loco, me malograron el plan, ¿quién de ustedes acaso no voy a descubrir quién ha sido? El tipo amenazaba a todo el mundo, dice. Entonces mi amiga viene, fue como yo me fui todavía a las 6 de la tarde a Tingo María, ¿no? Como dijeron que iban a entrar más tarde en la noche, pero ya dije con lo que avisé y todo eso ya no creo, comuniqué, no creo que ella se atreva. Entonces a las 5 de la tarde viene mi amiga y me dice, mira, hoy este policía está gritando a todo el mundo, le apuntó a toda su gente y vieras, me dice, cómo les ha gritado, les ha dicho, ¿quién ha sido ese traicionero? Bueno, con ajos y cebolla y con todo, ¿no? Con todas las lisuras que suelen hablar ellos, que le han malogrado todo el plan de mi captura. Ya, entonces que no se los iba a perdonar, que él iba a descubrir quién ha sido y que se las van a ver con él, no solamente desde el punto de vista legal, sino de otra manera. De verdad fue terrible. Entonces yo le dije, yo no te voy a revelar, le dije a ti ni a nadie el nombre del policía que vino a decirme. No lo voy a revelar, ¿ya? Y así fue. Y ya los días posteriores sí me llegaron cartas de todo el mundo, de todos los organismos, ¿no? Internacionales de derechos humanos, de Human Rights, me llegó, ahí tengo un folder con el file, no, es un folder lleno con las cartas que me mandaron la coordinadora y me lo mandaban también a mi correo electrónico en ese entonces.
yo los he impreso y los tengo acá, un folder de recuerdo. Es parte de Vaya mi recuerdo, historia. Rosalía, vaya recuerdo, pero con todas esas vivencias, con todas estas amenazas de muerte, porque estos son amenazas de muerte a tu vida, ¿no? Tú ingresas a trabajar, pues, y hacerte cargo de coordinar una sede regional, ¿no? Entonces, es como que también Sí, tú vives como que al límite con los desafíos ahí en la puerta de tu casa, sí, porque suponía también asumir responsabilidades, retos y riesgos, trabajar en la así CDR, es. vincularte, ¿no? ¿Cómo Sí, fue ese tránsito? mira, en el gobierno de transición, yo fui invitada para ser gerenta del programa de apoyo al repoblamiento, el PAR, que en aquel entonces la jefa nacional era Isabel Coral. Me invitó, se enteró de mi existencia en la zona, me invitó, me pidió, en aquel entonces como eran cargos de confianza, me entrevistó y le pareció bien, ¿no? Seguramente a ella, pues, todo lo que respondí, conoció de mi trabajo y fui gerenta del PAR hasta el 30 de agosto del 2001, ya por meses, porque al darse las elecciones, del año 2000, el doctor Jorge Santisteban participó como candidato a la presidencia de la República y me invitó para ser su candidata y no me pude negar para ser su candidata al Congreso por tremendo apoyo que me dio. Entonces fui candidata al Congreso en aquel entonces y no ganamos. Y allí, después bueno, durante ese lapso fue que Isabel Coral me invitó para ser su gerenta aquí en Huánuco, gerenta del PAR. Y después de las elecciones que se dio en abril, yo a la semana nada más asumí la gerencia en Huánuco hasta el 30 de agosto del año 2001. Y de ahí ya ya quedé libre y comenzó a implementarse ya la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Yo participando ahí desde la Coordinadora de Derechos Humanos, dando algunos aportes. Y cuando ya se instaló la Comisión de la Verdad, hubo una invitación de varios, del doctor Salomón Lerner, que seguramente Sofía Máger o alguna persona que trabajó en la en la Coordinadora de Derechos Humanos haya dado como referencia mi nombre en la zona. Me invitaron para presentar mi currículum, hacer bueno, una reunión de entrevista, y no solo era yo, eran varias personas a quienes ellos habían invitado, pero entre todos ellos me eligieron para ser yo la coordinadora Dora. de la región nororiental, conformada por Huánuco, San Martín y Ucayali, y también dos provincias o distritos Claro, que es la que mencioné, del si no me Lurico. equivoco, sí, que fue Sí, con tamaño. Padre Abad y Coronel Portillo, o me No, equivoqué allí. Ucayali era todo Ucayali, Ajá. y de Loreto era Contamana, Ah, ok. y eso es por la zona de Ucayali, Ujú. y por la zona de San Martín, o como estaba también muy cerca, era Yurimaguas. Ah, perfecto. Entonces dos distritos también nos hicimos cargo. Ah, Entonces fui invitada y ya bueno, me hice cargo de la coordinación. Nos dieron una inducción de cómo iba a estar organizado, qué cargos se necesitaban, pero que se tenía que crear subsedes en ujú. San Martín y en Ucayali. Entonces, San Martín, Huánuco y Ucayali tenían el mismo contexto, ¿no? Porque ahí estuvo Sendero Luminoso como organización subversiva, pero que los actores, sí había una variación en los actores de parte del Estado. En la zona de Huánuco estaba el ejército y en la zona de Ucayali estaban los de la Marina. Ambos tenían acciones contrasubversivas parecidas, pero había diferencias ¿no? En el accionar Ujú. de ellos como marinos, que tendían más
a desaparecer a las personas en los ríos o lanzarlos de los helicópteros. Incluso el padre Gerald, que en paz descanse, el representante de la vicaría de Pucallpa, había tomado una fotografía del árbol donde se quedaban enganchados de las ropas, ¿no? Las personas que eran lanzados a un pantano. Se Wow. llamaba el árbol de la muerte, ¿no? Y él me mostró fotografías de ese árbol de cuando él fue a tomar las fotos, porque hay versiones, hay testimonios que muchas personas han sido lanzados a ese pantano, pero se quedaban colgados algunos ahí en esos árboles, en un árbol específicamente muy grande, muy frondoso que había ahí en el pantano. Entonces era un contexto, ¿no?, parecido, pero con acciones diferentes. Ya, y en la zona de San Martín, el contexto era otro. Ahí estaba presente no solo sendero en la parte de Tocache, hacia el sur, pero de ahí hacia el norte era el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no?, que tenía otra forma de accionar, ¿no? Y la respuesta del Estado también era diferente. Entonces, esos dos contextos un poco, ¿no?, que Muy nos complejos, conllevó ¿no? a entenderlo. Ajá, se nos generaba una complejidad ahí para entender bien de cómo organizar el trabajo. Y en tan corto tiempo, porque estamos hablando pues de También. prácticamente en 2 años tenías que aproximarte a realidades tan complejas como las que acabas, digamos, de alguna manera hacernos notar, ¿no? Sí, y nuestro trabajo aquí comenzó en noviembre de 2001. Entonces tenías que rodearte de gente idónea y el riesgo era de que hayan infiltrados, ¿no? De que entren infiltrados. No, teníamos que conocer bien a las personas para poder aceptarlos. Y aún así estaba el riesgo ahí, ¿no? Todavía latente. Y en la zona de San Martín, peor, no era fácil poder identificar gente que no esté vinculada, no haya estado vinculado con el MRTA, porque en el MRTA hubo muchos profesores que se habían enrolado y muchos de ellos también querían formar parte de la Comisión de la Verdad, pero nosotros no sabíamos, ¿no?, que habían formado parte del MRTA. Y era difícil, pero entrevistarlos, todo eso tomaba tiempo, ¿no? Poder conocer Claro. su trayectoria, averiguar su vida. Antes pues no había ni Facebook para poder entrar, ¿no?, a sus historias. Solamente eran referencias. Y ya el riesgo sí era fuerte, pues tener esos dos contextos y generaba realmente un trabajo, ¿no?, un poco complejo, una ¿Y, situación de complejidad que teníamos que asumirlo de todas maneras, era un reto y hacerlo. cómo fue gestionar esa oficina, Rosalía? Primero comenzamos por Huánuco, Ujú. con personas que de alguna manera yo ya había trabajado en el Ya. par. Y muchos de ellos ya no estaban en el par, o algunos todavía continuaban trabajando. Entonces, como yo ya había trabajado ahí, más o menos conocía el trabajo que habían hecho ellos. También algunos que habían formado parte de los organismos de derechos humanos, tanto de AJUPROT como CODA, ¿no? Eran personas de confianza con quienes podíamos trabajar. A ellos los involucré, no me queda otra alternativa. Y también Claro. a otras personas, ya por su trayectoria académica, ¿no?, de la universidad, había un antropólogo, arqueólogos, Ujú. dos docentes universitarios, periodistas que conocía su trayectoria de trabajo como profesionales. Wow. Sí ha sido bastante difícil poder armar el equipo con todo ese riesgo que implicaba, ¿no? Entonces, algunos que los invitábamos no querían, tenían miedo, decían, no, tengo Lógico, un ¿no? temor, ajá, y preferían mantenerse distantes. Yo puedo, no sé, colaborar de otra manera, pero no quiero formar parte de la comisión. Eso también era Claro. una dificultad. Pero al final, como se dice, llegamos a formar el equipo de Huánuco y cuando ya teníamos que abrir la sede en San Martín, quien Ujú. nos apoyó más o menos dándonos referencias
personas que puedan formar parte era Paz y Esperanza. Ellos tenían una oficina allá. Ya, Con el apoyo de ellos es que logramos organizar, armar el equipo allá. Y en eso Ucayali, bacán. con el apoyo del padre Gerald, él nos Ya, recomendó, ¿no?, al personal que debería trabajar allá. Y así fue. Pero al final no nos escapamos de que un infiltrado de la policía esté dentro de nuestro equipo en Huánuco. wow. Descubrimos porque empezaban a salir información bien rara, ¿no? Decía, ¿quién es? ¿Con quién es? Tratábamos entonces, la comisión nos puso a una persona, a un especialista, para poder ayudarnos a identificar. Vino acá, estuvo con nosotros, creo que trabajando 15 días y descubrió quién era. ¿Quién era la persona? Lo sacamos, sí, lo sacamos. Complicado. Pero desde ahí también No. sufrí ataques terribles, ¿no? Desde cuando lo sacamos a esa persona. Y no cesaba de acusarnos y todo eso. Y en la zona del Guayaga aún estaba un policía que en aquel entonces, no, antes de que se instalara la Comisión de la Verdad, en aquel entonces, en esa época de violencia, no sabíamos si era militar o si era policía porque andaba vestido de civil, Ujú. andaba con el ejército y a veces andaba con la policía, pero nunca se vestía de policía. Era un conocido como el Capitán Ali, Ujú. a quien la gente le tenía muchísimo miedo porque era, no, una de las personas, uno de los autores de desapariciones de personas, de graves Ujú. violaciones a los derechos humanos que se dio allá. Y él estaba activo, estaba trabajando allí, ¿no? Y era una amenaza constante. Cuando yo iba también por las personas detenidas en la DECOTE, en aquel entonces se llamaba DECOTE, la Dirección contra el Terrorismo, este, él estaba allí. O cuando íbamos con los sacerdotes al ejército en busca de los detenidos, él estaba allí. Entonces no sabíamos si era policía o era militar o era un paramilitar. Ya solamente el tipo amenazaba, hablaba, o sea, no lo hacía de manera directa, sino a través de otras personas o de los mismos policías que decían que él era el ahijado de Montesinos Mm. y que no se meta con él, ¿no? Entonces, sí, se hizo muchas denuncias contra él, ¿no? Y algunos no querían denunciar a las víctimas con que eran liberados, era bastante, y no Es querían hacer ninguna denuncia, y no tenían temor porque salían amenazados, claro. Ahora, no querían denunciar. Ujú. Entonces, ahora, esa persona estaba ahí al final, cuando ya empezamos a hacer las investigaciones, descubrimos que era policía. ah, Era un policía, entonces hablamos con el ministro del Interior, que en ese momento estaba allí, Rospigliosi, como viceministro Gino Costa. Logramos que esa persona, para que las personas que querían dar su testimonio no tengan temor, eh, hacer que lo cambien a otro lugar. Y lo otra mandaron a vez. hacer refresco. Ah, Lo ok. mandaron a refresco para que las personas no tengan temor de declarar, ¿no? De dar su testimonio ante la Comisión de la Verdad. Esa es Fue una consulta que quería hacerte porque cuando José Coronel narraba un poco de cuando se instaura la sede en Ayacucho y se abren oficinas, ya la gente quería dar testimonio, ¿no? Era algo así como una necesidad, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso en Huánuco y en las otras oficinas, ¿no? ¿Había gente tocando puertas queriendo dar testimonio o había muchísimo temor por personajes como este que mencionas? mucho temor. Querían hablar, pero tenían temor porque todavía estaban allá los grupos subversivos, ¿no? El grupo subversivo, sobre todo Sendero Luminoso, organizado en diferentes lugares, todavía con acciones violentas. Estaban ahí los actores por parte del Estado, uno de ellos ¿no? Del personaje que acabo de mencionarte, y las bases militares en diferentes lugares donde estuvieron continuaban. Entonces la gente sí quería, pero tenía temor. Entonces eso ha sido un factor que no nos permitió avanzar con los testimonios que necesitábamos. Salíamos, hacíamos difusión, Mm. hablábamos por los medios de comunicación, nos reuníamos con la gente, les decíamos no le va a pasar nada, pero tenían temor porque eran amenazados. Entonces cuando Sendero reunía a la gente, le decía, cuidadito con ir a dar testimonios a esa comisión de la mentira.
¿no? No quería. Entonces, incluso vinieron a mi oficina 2 personas que yo conocía en la zona a decirme que o sea, fueron a decirme que Artemio, que en aquel entonces era el cabecilla del Guayaga, quería hablar conmigo. Y yo le digo, ¿quiere dar su testimonio? No hay problema, acá está la oficina abierta, puede venir. Si no es aquí, puede ir a Tingo María o acercarse a uno de nuestros equipos que sale al campo. Están saliendo al campo a tomar testimonios. Me dijo, no, él quiere hablar directamente con usted, conmigo. ¿Y sobre qué? Le digo, ¿quiere dar su testimonio? No, quiere hablar de otros temas. Yo le digo, ¿a mí quién me garantiza que vaya a salir con vida del lugar donde yo me vaya a entrevistar? Él puede venir acá, no hay problema. Yo no voy a ir a donde él me cite, disculpen, pero no voy a ir. No, no, a mí nadie me garantiza que él no me va a matar. No, no va a pasar nada, nosotros le garantizamos, él quiere hablar con usted. Pero para eso yo ya recibí amenazas. Tengo acá también los panfletos en los que se menciona mi nombre, Wow. acusándome de todo. Panfletos subversivos que distribuían amenazándome. Eso también lo tengo aquí, ¿no? Tengo ahí mis recuerdos, parte de mi historia. Entonces, yo en la vida pues iba a ir a buscar a Artemio allá, ¿no? De ninguna manera. No tenía por qué hacerlo, ni así no me vaya a matar. No tenía salvo que quiera dar su testimonio y que eso nadie nos garantizaba definitivamente, ¿no? Entonces, no acepté ahí, le dije, por favor, dígale al Señor que yo no puedo ir por muchas razones, ¿no? Uno, porque nadie me garantiza que el Señor no me va a hacer nada. Otro, no tengo por qué ir, así no me vaya a hacer nada, no tengo por qué ir si es que Él no quiere dar su testimonio. Él quería darme lineamientos, dice. Eso es lo que me dijeron, quiere darle algunos lineamientos en su trabajo. Ah, Me quería ordenar seguro cómo iban a ser cómo deberían ser los testimonios. No sé, algo así me dieron a entender. ya. Y yo dije, no, yo no puedo, yo tengo mis lineamientos de trabajo, no puedo Ujú. tergiversarlos, no los puedo cambiar, mis lineamientos están ya definidos, ¿no? Y no puedo recibir ningún otro lineamiento. Le dice, por favor, eso al Señor, que ya mis lineamientos de trabajo están definidos. No, pero dice que ahí me dijeron, pero dice que usted está apoyando más al ejército. Yo le digo, yo no apoyo a nadie acá, ni al ejército, ni a nadie. Yo no estoy para apoyar a nadie de acá, solo recibimos testimonios y vamos a hacer los resúmenes de los testimonios, tal como nos lo dice la gente, y queda grabado el testimonio de la gente para que no digan que después hemos cambiado, como están pensando o creen que se está dando. Sí, justo eso, dice que los testimonios que están dando la gente en contra del ejército están siendo tergiversados en contra del sendero. No, no es así, le aclaré, ¿no? A las 2 personas que vinieron. No es así, pero no sé si le habrán dicho, supongo que sí le habrán dicho, ¿no? Al subversivo ese, y yo no fui, definitivamente no tenía por qué hacerlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, no sé cuántos meses pasó cuando fue el equipo de Tingo María y había un grupo de investigación que se movilizaba, un equipo móvil que se Ujú. trasladaba hacia los parceríos para tomar testimonios. Muchos no daban porque Sendero estaba ahí. Y un buen día detuvieron a una de ellas, Claudia Vega. La detuvieron y se la llevaron hacia la base, hacia el lugar donde estaba Artemio, Increíble. con su grabadora y todo, ¿no? Entonces ella llegó ahí, ya decía, pues ya de acá no salgo, ¿no? Definitivamente ella se iba encomendando a Dios en el camino, es católica. Y normal, ella les conversaba a los que le llevaban, ¿no? Dice así, bueno, sobre el trabajo que hacían, qué hacen, los que la llevaban la iban interrogando, ¿no? Preguntando todo lo que se hacía en la comisión, hasta que llegaron y le dijeron, jefe, acá está, ¿no? Y ella se presentó, lo saludó normal como cualquier persona y él le dijo que se sentara en uno de los troncos que había ahí, ¿no? De madera, donde seguramente hacían sus reuniones, no sé, pero había un tronco donde él se sentó y él al frente empezó a increparla y ella
le aclaró y le aclaró cada comentario que hacía negativo y aclarar, ¿no? Pero todo era en contra mía. Y después le pidió que grabara, que no le va a hacer nada a ella, que no la va a desaparecer. Solamente quería que me haga llegar grabado las indicaciones de parte de él hacia mí, ¿no? Y con frases amenazantes, por cierto. Y esa grabación también la tengo acá guardada. Wow. Era un cassette, de esos cassettes que se usaban antes, Ajá, así con sí, cintita. que en las grabadoras que la te llevabas, Sí. sí, Ajá, yo no sé cómo terrible. voy a usar para bajarlo eso a un, Se a un puede, CD. Rosalía, para recuperar, Eso porque lo tengo. Sí. son partes de esta memoria, ¿no? Digamos, interna ya de la comisión y bajo qué condiciones se trabajó, ¿no? Sí, Durante ese sí, tiempo. sí, ¿Tú podrías decir sí. que, digamos, ese fue como un momento más duro dentro del trabajo que te tocó realizar en Huánuco? Sí, uno de los momentos más difíciles y la amenaza, claro, estaba latente ahí, Ujú, ¿no? Que si claro. íbamos a alguna zona y de repente no salir, no solo yo, sino el equipo, pero menos mal no pasó nada más allá del secuestro que, ¿no? Hubo con Claudia y la Claudia, grabación que me envió. ¿qué hicieron? No hubo más actos pero sí hubo contra la Comisión de Derechos Humanos Alto Guayaga, ¿no? De parte de la policía, ya, pero con posterioridad ha sido eso. Y, Entonces, otro momento que hubo fuerte, ¿no? Un momento muy fuerte, muy tenso, fue cuando hicieron una reunión los de la Asociación de Familiares Desaparecidos, detenidos, justamente detenidos y no sé qué más, pero que tenía como sigla AFADEA, cuyos dirigentes ahorita están presos sentenciados por terrorismo. Habían organizado en la zona del Guayaga ¿cómo lo llaman esto? Una asamblea, pero de varios días, una convención. Y habían invitado a las organizaciones de víctimas, que ya para eso entonces se habían formado varios, y también habían invitado a representantes de organizaciones de personas desaparecidas en Lima, como el caso de la Cantuta y no sé qué más. Entonces también nos habían invitado a nosotros, pero yo fui, escuché y de verdad me quedé tonta porque todo hablaban a favor de Sendero. bueno, Estaba sentada en el fondo y hablaban todo a favor de Sendero y que nosotros como comisión estábamos tergiversando los testimonios y que eso no era una verdad, ¿no? Que en todo caso éramos la comisión de la mentira. Todo un ataque terrible a la comisión de la verdad. Sí, me armé de valor, pedí la palabra, salí al frente y les dije todo lo que nosotros hacíamos y que entré. Y ahí justo estaba uno el trabajador que sacamos de la comisión de la verdad, ya ah, por estar sí. vinculado al Mm. servicio de inteligencia. Estaba vinculado al servicio de inteligencia, estuvo ahí. De verdad sí me armé de valor y le dije, ustedes están hablando todo en contra de la comisión de la verdad, cuando acá entre ustedes tienen al propio enemigo, el servicio de inteligencia, ¿no? Y no se lo voy a decir quién es. Yo conozco aquí, quién está acá. Y se quedaron todos mudos. Todo lo que ustedes están hablando acá, todo esto se va a enterar pues, obviamente la policía, se va a enterar el servicio de inteligencia, porque acá está uno de sus emisarios. Y por favor, dejen de hablar mentiras contra la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad lo que hace es esto. Les expliqué, ¿no? Así como a viva voz porque no me quisieron dar el micrófono. Y fue Vaya, otro momento tenso. De verdad vaya, fue otro vaya momento. encuentro, sí, qué difícil, ¿no? Qué situación en realidad Sí, era. sí, Y porque y cuál de estas memorias que tienes es, digamos, como que una satisfactoria? Porque hasta ahora que escucho, no lo veo un terreno como bien pantanoso, en donde tenías enemigos doblando la esquina, entonces el trabajo como que era una tensión constante, Rosalía, así lo estoy sintiendo, así me sí, siento un poco. sí, sí. Entonces yo no sé si Ha dentro de sido bien todo es tenso. sí, dentro de todo esa, digamos, ese arduo trabajo, ya de por sí era un trabajo muy difícil, muy duro, en donde tenías que coordinar con, obviamente, la sede de Lima, ¿no? Y tenías que armarte de equipos, y había mucho trabajo de recojo de testimonios.
¿no? Entonces, dentro de toda esta locura, y como tú dices, involucró a un sinnúmero de personas de diferentes profesiones, ¿no? Arqueólogos, antropólogos, Sí. sociólogos, abogados. Y me acuerdo ahorita conversando hace poco tuvimos también otra conversa con Elizabeth, y Elizabeth nos comentaba que en el caso de ella, ¿no? Ella a veces en algún momento tuvo que fungir hasta de forense, ¿no? Aprender a medir, así, acá las fosas, esto es, así se hace esto, un poquito, ¿no? Porque faltaban manos, faltaba gente, ¿no? Y era bien complejo, ¿no? Entonces, en medio de toda esta locura, ya de trabajo denso en tu caso, de enemigos en cada esquina, ¿no? De desconfianzas tremendas, ahí en algún momento así como tienes estos recuerdos de momentos álgidos y duros, algo satisfactorio, momentos así, entonces tú dices, ah, vamos bien, o sea, es como que te da ese aliento que necesitas para seguir. Sí, en realidad todo, todo el proceso ha sido casi Difícil, ¿no? un momento de tensión. Solo cuando ya la gente empezó a animarse a dar su testimonio, ¿no? Se pasaban la voz ya entre ellos, que no había riesgo, que su testimonio iba a ser custodiado, que no se iban a difundir. La gente empezó a tomar un poco más de confianza, a tomar conocimiento sobre nuestro trabajo, porque hay gente que hasta la fecha no se ha enterado que hubo una comisión de la verdad y que si escucharon hablar no sabían qué cosa era y para qué estaba, ¿no? En el país, para qué se hizo. Ujú. Entonces cuando empezamos ya a hacer mayor difusión, a aclarar, a tener, darles más confianza a la gente y ver que no les pasaba nada, la gente empezó a acudir a dar su testimonio. Cada día ya teníamos más personas en las sedes, en las oficinas de Tingo María. Y cuando salía nuestro equipo, ya también, la primera vez que iban, a veces la gente se escondía y no quería dar testimonio. Claro. Y al retornar, ya al tener mayor información, seguramente se informaban de quiénes éramos o qué hacíamos, ya acudían y hacían hasta cola, ¿no? Entonces decían, sí está funcionando Claro, la información, ¿no? está llegando. Que se está brindando, está llegando. Ujú. Los voluntarios que han hecho un trabajo denodado, ellos se Fantástico. encargaban también. Ujú. Ellos nos han ayudado muchísimo dentro de la universidad, salían a los pueblos a difundir la comisión del el trabajo que hacíamos, ¿no? Cuáles eran los objetivos, que no había riesgo en que ellos puedan dar su testimonio. Han habido, sí, muchísimos casos que se han quedado sin dar testimonio por temor, pero una gran cantidad de gente empezó a dar testimonio y cuando ya íbamos a cerrar, incluso ellos seguían acudiendo queriendo dar su testimonio y ya no había tiempo, ¿no? Entonces, sí fue eso, esa parte de alguna manera nos dio satisfacción contra Mm. viento y marea, tener que luchar contra estas situaciones, sí tuvo resultados positivos de confianza hacia la gente. Exacto, esa es creo que una palabra clave, como tú mencionas ahorita, ganarse la confianza no debió ser un proceso fácil. Sí, al interior mismo, como tú estás narrando, tampoco fue sencillo porque tuvieron esta experiencia terrible de tener un infiltrado en el proceso, digamos, de organización misma de la sede, ¿no? Entonces, Mm, que fue detectado a través del envío de alguien de Lima que tuvo que hacer un trabajo como de hormiga para ver quién era esta persona que estaba, digamos, sacando ujú, mala información y sembrando información ujú, falsa. Entonces, es ujú. complicado trabajar bajo esas circunstancias, ¿no? Así es, ¿Y cómo así era tu es, diálogo y tu pero relación con Lima? sí, siempre nos estábamos comunicando, estaba informando, porque teníamos reuniones constantes en donde estábamos exponiendo nuestras dificultades, nuestras experiencias, ¿no? Lo que hacían las demás regiones para poder tener mayor aceptación o mayor posibilidad de recoger testimonios de cómo identificar los casos patrón, ¿no? Patrones que existían en las zonas de manera diferenciada, ¿no? Sus propias características. Entonces, los casos emblemáticos y todo eso, ¿no? Nos guiaban bastante, sí, nos ha orientado bastante el trabajo, ¿no? El equipo de Lima, los diferentes equipos que había Mm. para poder eh, encaminarse bien, ¿no? Por la misma línea y poder obtener la información que se necesitaba. Entonces, Y, sí.
Y me No, gustó sí, mucho que se incorporó el tema de género. eso. Había muchos Mm, testimonios que sí, se estaba dejando al aire, pero que al final se tuvo que acelerar para identificar toda la problemática de género que se había identificado en los propios testimonios que se tenía claro. que sacar de ahí, ¿no? Se podía identificar para poder construir la información también que se requería en el informe sobre eso. Claro, ahí además tienes la masacre de Aucayacu, ¿no? Con una particularidad muy concreta a la población que se golpea, ¿no? Sí, muertes que se han dado a las mujeres, no solamente las han matado, sino previamente las violaban. Claro. Bueno, Y era otra tortura, ¿no? Que se generaba hacia ellas, vejámenes que ellas han sufrido al buscar a sus familiares desaparecidos o detenidos. Esa parte se estaba dejando un poco en el aire, ¿no? Y al incluirse este aspecto de género, sí valió mucho los testimonios que ya habían dado, ¿no? Para poder claro, construir esa historia también. claro, porque allí en Aucayacu, si no me equivoco, es en agosto del 86 se da esta masacre en donde la población a la que se dirige este ataque por parte de senderos son varones homosexuales y trabajadoras sexuales, ¿no? Sí, sí, esa es una historia que también, ¿no? Se ha contado, que gran parte de los testimonios es cierto, pero de ahí Mm, han salido otros testimonios de hechos de violencia, no solamente a Aucayacu, no han habido en otros sitios también, el mismo Tingo María, ha habido, o sea, con las investigaciones que se han realizado a través de la CBR se ha podido identificar también en otros lugares mm, eso, ¿no? Y ahora mismo va saliendo ya después historias no contadas, ¿no? Pero que no hay mucha diferencia, o sea, lo que dice la comisión sí es mm, la verdad, porque eso es lo que dijeron la gente. mm. Pues sobre eso van saliendo otras verdades, mucho Rosalía, material por investigar, sí. una consulta, porque como tú te formaste, tu vida universitaria fue en la Universidad Nacional Emilio Valdizán. ¿Cómo era el ambiente? Porque no quiero pasar, porque, bueno, cuando hemos conversado con Pepe, ¿no? Y él narra un poco también el rol que tiene la universidad en los procesos de construcción, digamos, de actores políticos, ¿no? Entonces, sí, como de alguna manera Ujú, también la universidad se ve envuelta en todo el conflicto, ¿no? Y ujú. en la universidad, ¿cómo era, digamos, esta suerte de, digamos, de bullición política, ¿no? O sea, derechas, izquierdas, ¿cómo estaba? O allí, digamos, esto como que no tuvo un impacto tan profundo. Sí hubo formación, escuelas que se han formado de manera clandestina también, ¿no? Dirigidos por docentes universitarios. Tengo un profesor que era de Cajamarca, que fue detenido y no sé si ha sido sentenciado a cadena perpetua o 25 o 30 años, ¿no? No sé si habrá salido de la cárcel el profesor este. Hubo profesores que estaban vinculados y organizaban a los alumnos para ir supuestamente a otros lugares a estudiar, a formar círculos. Formaban, entre comillas, círculos de estudios, pero con el componente político que ellos tenían como fin, ¿no? De formarlos en esa ideología. Mm, y Y, recuerdo que este profesor que te estoy dime, mencionando nos obligaba a aprendernos de memoria las 5 tesis de Mao Zedong para wow, poder aprobar el curso. ah, Yo nunca me pude memorizar todas, solo me memoricé 3 y me puso 11, 11. ¿no? Entonces, 11, porque haberme memorizado solo 3. 3 tesis, que ahora me olvidé. Ese Bueno, librito rojo, nos obligó a comprarnos ese librito rojo, de pasta roja, donde estaban ajá. 5 tesis Esos de Mao chiquitos, Zedong. ¿no? Que se adquirían. Como una Sí, Biblia, sí, como una sí. Biblia pequeñita que se adquiría, se les vendían pues en las Bueno, librerías sí, eso. claro, en esa época los Ujú. encontrabas en cualquier lugar. Sí, Dime una cosa, nos Rosalía, obligaban a leerlo. Ajá. y, y, Sí, y hubo. Y también no, claro, hubo asesinatos, claro, después han de identificado, hubo estudiantes. alumnos que se han Ah, enrolado, profesores que se han enrolado, estudiantes que han formado parte de Senderos. Yo tuve compañeros que han sido detenidos también, no claro. sé qué suerte han corrido, pero ya no volvieron a la universidad. Y Mm, docentes que fueron detenidos, y algunos colegas que también desaparecieron, ¿no? O sea, los desapareció el ejército y ya no supimos más nada de ellos, éramos estudiantes en ese tiempo. Y después del año 90 ya hubo asesinato
asesinatos a los profesores, ¿no? Asesinaron a un profesor mío, después a otro más, a otro profesor, al doctor Gallardo, al profesor Milla Pinzás. Asesinaron a un alumno cuya chapa era Mao, porque justamente tenía, ¿no?, esta formación ideológica subversiva. Y hubo una persecución a otros estudiantes. Sí, sí fue un foco realmente, ¿no?, de formación en algunas carreras como sociología, derecho, ingeniería, agronomía sobre todo. Habían alumnos que estaban ya muy formados en y con esa ideología. Mm. Ajá, entonces ha habido crímenes dentro de la universidad misma, mataron a los profesores. Sí hubo una investigación, un estudio sobre las universidades y ese aspecto ha sido considerado también en el informe. También se consideró perfecto. Ujú, ujú. Y bueno, no quería pasar por alto esto, pero no quería que se me escape lo relacionado un poco a la educación universitaria y, digamos, el trabajo que se efectúa allí, digamos, por parte de la Comisión de la Verdad. Ahora, volviendo ya un poco al trabajo de la CBR y ya mirando hacia atrás un poco y tratando de cerrar un poco tu labor allí, tu desempeño, ¿qué harías distinto, Rosalía? ¿Qué haría distinto? No Mm, sé, la experiencia de trabajo ya acumulado, ya después de la CBR incluso. No sé, si tuviera que tomar decisiones dentro de la comisión, hubiera ampliado más equipos, ujú, si tuviéramos otro contexto, tener de repente mm, mayor, ¿qué te digo? No sé, para mí el trabajo de la comisión de la verdad en sí fue bueno, fue unas que otras cosas que se pudo haber mejorado, pero la premura del tiempo, los ya, recursos eran limitados, ¿no? El tiempo ha sido bastante corto, teníamos que correr, trabajábamos sábado y domingo hasta la madrugada incluso mm, para poder avanzar. Entonces lo que haría es, a ver, aumentar el número de los equipos de mm, trabajo, ¿no? De profesionales, de personal, para poder hacer un mejor trabajo, que salga al campo, un trabajo de difusión, mayor mm, difusión para que la gente se entere sí, de la comisión, porque hasta ahora, como digo, cuando hablamos de la Comisión de la Verdad, mucha gente cree que la comisión existe en este momento. qué No, bueno. no saben que tuvo un trabajo en un periodo. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. A mí me ha tocado, yo conozco un grupo de personas mira, siendo de Ayacucho, que por motivos, digamos, laborales, me preguntaron en un momento si funcionaba todavía. Entonces Ujú. ahí está. Pero también te dice un poco de la voluntad que aún tiene algún grupo de personas que se han enterado, bueno, a destiempo, pero de querer, porque querían dar testimonio. Por eso me preguntaron. Entonces, o Sí. querían denunciar digamos, a alguien que se estaba postulando un cargo en su comunidad, ¿no? Y que había sido de sendero. Entonces, Ajá. esos espacios, esos canales en donde presentar, digamos, alguna queja ciudadana o querer brindar un testimonio, hacen Ujú. falta, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, dice mucho también, ¿no? Entonces, Sí. ¿y cómo se recibió la entrega del informe? ¿Cómo sentiste tú este recibimiento en Huánuco o en alguna de las regiones en las que tú de alguna manera trabajabas vinculada, ¿no? Como San Martín, Ucayali, a diferencia de Lima? ¿Cómo se recibió qué? ¿El El informe o informe, el sí, trabajo en no, comisión? el informe. Sí, bueno, el informe de la Antes de comisión. hablar de eso, sí, antes de Dime, hablar dime, de eso, de repente yo podría hacer que dime, se dime. hubiesen incluido más casos de la zona del Huallaga, ¿no? Ah, De mi zona, de la zona nororiental. Han quedado casos como que no muy visibilizados, ¿no? La gente siente que se ha excluido a la zona, al Huánuco, San Martín, Ucayali, y se ha dado más prioridad a Ayacucho. ajá, Entonces, en los comentarios, ¿no?, de docentes, de gente académica o de los periodistas que hacen análisis, el informe está muy ayacuchanizado. Entonces, ajá. es el que ellos lo que mencionan es eso, ¿no? De que hay muy pocos casos. Cuando hay exposiciones Mm, de exposiciones fotográficas, qué sé yo, en el propio LUM, no encuentras muchos casos relacionados a la zona.
Entonces, en la propia comisión, no sé, quizás porque ha salido más testimonios de Ayacucho, porque la gente estaba ya muy dispuesta a dar su testimonio, no tenía ya mayor confianza, porque allá ya había la coyuntura era diferente, el 2000 prácticamente había cesado ya la violencia, mientras que aquí continuaba, pues, ¿no? Entonces, eso no permitía mucho poder sacar más información importantísima que se ha quedado acá. Y la gente, bueno, lo que yo haría mirando todo eso es de repente identificar más casos patrón para poder haberlo incluido en la comisión, ¿no? En el informe, para que también se visibilicen más hechos mm, violentos que se han dado acá en la zona del Guayaga, como que se ha invisibilizado, ¿no? Al ser la mayoría de víctimas de Ayacucho, se ha informado más sobre lo que pasó allá, ¿no? Entonces, como que ha disminuido la mirada o no se ha puesto de relieve mucho los casos de esta zona del Guayaga. Entonces, lo que yo haría es eso, ¿no? Si retrocedo, visibilizar eso, ponerlo para que, como temas importantes también para que se visibilicen en el informe de la Comisión de la Verdad. Eso es lo que podría hacer, ¿no? Identificar casos patrón, casos emblemáticos para que se incluyan en el informe de la Comisión de la Verdad. Ahora, ¿cómo se recibió el informe? Bueno, el informe se presentó también en Ayacucho, porque de acuerdo a las estadísticas, pues era la región más afectada, ¿no? Donde inició el proceso de violencia. La gente decía, ¿y pues, cuándo van a presentar el informe aquí? Acá en Huánuco. ¿Cuándo lo van a hacer, no? Entonces era así como un reclamo, ¿no? De por qué Ayacucho y acá no han traído a informar. Entonces les teníamos que andar explicando ya después de la comisión, porque siempre, hasta ahora, los periodistas me abordan para hablar sobre el tema, del por qué no se hizo esto y por qué no se hizo lo otro, por qué se hizo así y por qué no de otra manera. Entonces, siempre, ¿no? Entonces, la persona que da la cara acá por la Comisión de la Verdad, a pesar de que ha pasado 20 años, soy yo. Entonces, tomando en cuenta todo eso, tipos de alguna manera, no sé si por factor tiempo o porque había temor de hablar o nos ganó el día a día, no tuvimos mayor oportunidad de poder identificar casos más emblemáticos para ponerlos y que ahora nos vamos enterando, ¿no? Va saliendo en los casos que vamos conociendo. Eso Ahora, es lo que voy a decir. ahora una consulta, Rosalía, porque también la zona, la región nororiental tiene particularidades, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de la violencia, también estamos hablando, pues, no solamente, pues, de lo que sucedió en los 80s y 90s, sino también estamos hablando en esta zona concretamente de que el narcotráfico tuvo un rol importante, ¿no? O sea, también se entrelaza con toda esta trenza de violencia, ¿no? Donde confluyen desde las fuerzas del orden, Sendero, ¿no? Y el narcotráfico como un actor que hace que todo esto sea un poco más complejo, ¿no? De mirar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo Sí, ves tú? hay una complejidad también ahí, ¿no? ¿Qué se puede decir? De una alianza Mm, que hubo entre el Sendero y el narcotráfico. El narcotráfico con el ejército, así ujú, propiamente. ujú, En la zona de Monzón hasta el último, no querían que se vaya el ejército y que entre la policía, hasta hace poco, ¿no? Entonces, eso para nadie es desconocido, que sí hubo una alianza ahí para operar en la zona. Yo estuve en Aucayacu, yo vi personalmente cuando era estudiante o cuando iba, estudiante universitaria, iba en mis vacaciones, cuando iban a llegar avionetas trayendo dinero de Colombia y llevarse la droga que almacenaban, que acopiaban, el ejército cerraba las carreteras, tanto de ingreso de ambos lados, tanto de los que ingresan de Tingo María como los que venían de Tocache. Había una pista era recta en la zona del kilómetro 3 hacia allá, donde aterrizaban las avionetas. Habían acondicionado eso como pista de aterrizaje.
Y no te miento, yo he visto, a mí no me lo han contado, que cerraban las carreteras, la pista, ¿no?, de ingreso de por ambos lados, los del ejército. Y la policía no salía de su base, se hacían a la vista gorda. Y cuando ya retornaba la avioneta llevándose la droga, recién podían pasar los carros y los del ejército regresaban a su base y la policía supuestamente salía a, a buscar quiénes han sido, ¿no?, los narcotraficantes, porque recién tomaban conocimiento, entre comillas, del aterrizaje de la avioneta. Entonces hubo una alianza y eso no es pues gratuito, ¿no? Entonces eso también complejizaba porque el narcotráfico ha continuado en la zona hasta hace poco, ¿no? Y bueno, ahora ya no se escucha mucho, ya no hay firmas que operan en la zona, pero en aquel entonces sí habían firmas del narcotráfico que operaban en la zona y que por comentarios de la gente que estaba cerca, ¿no?, en zonas organizadas, se conoce que ellos colaboraban mutuamente, ¿no? Con dinero, con armas, y ellos los protegían también, los senderistas, les daban protección, ¿no?, a los narcotraficantes. Sí, pues. Entonces hubo esa convivencia, Sí, ¿no? esa dinámica Entonces es eso sumamente compleja. Sí, sí, perdón. muy compleja y no considerada dentro del informe. Mm, Tal vez se dice algo, pero no muy detallado, mm, ¿ya? Porque la misma gente lo decía como que entre palabras y que lo quería decir y prefería obviarlo y solo claro, hablaba sobre lo que le pasó a su familiar, mm, ¿no? claro, Eso, ya en un estudio más profundo se pudo haber sacado esa información, mm, este, que dé cuenta de lo que pasó también en la zona del Guayá, ¿no? Con esa alianza tripartita sí, pues. que ha habido allá. Ujú. ¿Y tú por qué crees tú? Porque hablamos un poco de que hay como procesos que no cierran, ¿no? Como esto, como digamos, dices lo del Monzón, ¿no? Que ha sido muy reciente, pero en realidad, sí, pues cuando se habla ahorita de los rezagos de sendero, se habla de, digamos, espacios que son la selva peruana, ¿no? Entonces, Sí, eh, ¿por qué? Bueno, hablando de estos procesos, te hago esa pregunta más que todo aludiendo un poco a que hay esas continuidades, ¿no? Estos rezagos, que algunos dicen ya no es sendero, es narcotráfico netamente, ¿no? Pero mira, estamos a 20 años, ¿no? Y más allá de esto, de esto que, digamos, pasa todavía, también como país hoy en día vivimos una etapa un poco complicada, ¿no? Entonces, en donde sentimos que nuevamente estamos ante instituciones que están siendo copadas, donde la democracia en realidad se viene perdiendo nuevamente, dañando la institucionalidad. Es como que no hubiesen existido recomendaciones por parte de la CDR, ¿no? Es como si volviésemos en el tiempo. ¿Por qué crees tú que esto pasa en este país, ¿no? bueno, hubo actores que han sido mencionados en la Comisión de la Verdad como responsables, ¿no?, de todo este proceso de violencia, porque debieron hacer y no hicieron, o porque hicieron lo que no debieron hacer. Al sentirse, ¿qué te digo?, responsables, porque alguien se los dijo, como la Comisión de la Verdad, en un informe, lo que empezaron era ellos a querer desvirtuar, desmerecer el trabajo de la Comisión de la Verdad, atacándolo, ¿no?, con falsedades, con acusaciones de toda índole que ya conocemos. Eso ha impedido que el Estado lo asuma como un instrumento útil para poder implementarlo. Entonces, al decir, nosotros hubo corrupción, hubo descuido en esto, hubo una acción del Estado incorrecto, eh, contra los ciudadanos y que no debió darse, y que se usaron como pretextos para levantarse en armas por parte de los subversivos, ¿no?, los grupos armados, tanto de Sendero como del MRTA, han tratado de negar eso, como que no hubiera existido, ¿no? Se puso de relieve prácticamente el negacionismo de la verdad existente en aquel momento como para poder cambiar. Si no reconocen que hubo esa verdad, simple y llanamente no están dispuestos a cambiarlo.
y continúan los hechos que en aquel entonces dieron origen, ¿no? a las acciones armadas que ya conocemos. Entonces, incluso se ha, ¿qué te digo?, profesionalizado los actos de corrupción en muchos espacios, ¿no? Pues es Se ha lamentable. normalizado, Sí. se ha normalizado entre los ciudadanos mismos que la corrupción es necesaria en el país para salir adelante como persona. Y si no, no seguirá siendo pobre y no podrá salir adelante. Es la ley de los vivos, ¿no? Se empezó a agudizar más, a profundizar más, a institucionalizarse, como se dice. Entonces, ha habido como una especie de estorbo, fastidio por parte de los que han sido los responsables, ¿no? En todos los aspectos de carácter político, hasta eclesial. Esa necesidad de que se desmerezca lo que dice la Comisión de la Verdad como una falsedad, como un trabajo de caviares, y que los caviares apestan en el país porque tienen intereses políticos, quieren apoderarse del país para intereses personales. Bueno, sobre todo lo han llevado al plano político, todo eso, ¿no? Entonces, como hay enemigos políticos, hay que enterrar eso y no hay que abrirlo. No podemos enseñar ni a los niños lo que dice la Comisión de la Verdad, ¿no? El fujimorismo se encargó mucho también de desmerecer el contenido de la Comisión de la Verdad. Hubo voceros que se dedicaron día y noche a atacar el informe de la Comisión de la Verdad para desmerecerlo como un instrumento válido, real, existente, ¿no? En el país, de lo que existió y de lo que existe en el país. Entonces no hubo ningún interés por parte del Estado de poder reformar al Estado en su integridad, salvo algunos que se dieron por incidencia política de los actores de la sociedad civil, que exigieron como la reforma del Poder Judicial, la reforma del sistema de justicia, que poco se ha hecho obviamente al respecto. Se ha avanzado hasta la fecha algo, pero si hubiesen tomado en cuenta y si se tomara en cuenta lo que dice la Comisión de la Verdad, tendríamos un país diferente, una sociedad diferente, un país con instituciones mucho más fortalecidas, ¿no? De la democracia sobre todo. Pero esto, como digo, es un fastidio, es un estorbo, que la verdad que los actores responsables de las violaciones de derechos humanos quisieran desaparecerlo y que no se hable más y continuar haciendo lo que siguen haciendo. Eso es lo que podría yo cerrar, ¿no? Comentar. No, gracias, Rosalía, porque de verdad, a lo largo de esta conversación, y que tú mencionabas que tienes los flyers, los afichitos, ¿no? Estos volantes que repartía Sendero en su momento, en la década pues, del 90, cuando tú estabas en Huánuco, en donde ponían que esto no era una comisión de la verdad, sino una comisión de la mentira. Me parece que de alguna manera te dice mucho de cómo, y lo que decía a veces Carlos Iván, de los extremos se tocan, ¿no? Porque hoy día un sector, digamos, duro, de una derecha muy dura, también de alguna manera en el momento que ha aludido a la Comisión de la Verdad, se ha referido a ella como la Comisión de la Mentira, ¿no? A veces esos enemigos que se tienen odio porque ellos también acusan a muchas personas que trabajaron en la CBR de haberse parcializado con Sendero. Sin querer, queriendo, usan los mismos adjetivos para calificar al espacio, digamos, como fue el de la CBR, ¿no? Pero bueno, gracias, Rosalía, creo que nos hemos extendido bastante, pero ha sido riquísimo conversar contigo, ver a través de lo que nos has contado toda esta complejidad que fue trabajar en la región nororiental. No me queda más que a nombre del equipo de La Oruga agradecerte profundamente por habernos acompañado e invitar a quienes nos escuchan a seguir a La Oruga. Mi nombre es Rosa Vera, estuve con Rosalía Store y pueden oírnos a través de Spotify, en YouTube y en nuestra página web, obviamente, y en las demás redes, ¿no? La Oruga es un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Gracias, Rosalía. Las gracias a ti, Rosa, muy amable.